¿cómo están a todos? Mi nombre es René Trujillo Castellón. Soy estudiante de la carrera de Derecho, de la materia de Derecho Financiero y Tributario. En esta clase, en este video, explicaremos lo que son los modelos económicos y algunas definiciones económico-financieros tributarios. Así que comencemos. La economía. Concepto. La economía es una ciencia que nos enseña a elegir la mejor manera de utilizar los escasos recursos materiales, humanos y financieros para lograr los mejores resultados. La palabra economía etimológicamente proviene del vocablo griego eikos, que significa casa, y nomos, que significa administración, es decir, el conocimiento y administración de la casa. Según Lord Robbins, la economía es aquella ciencia que trata de la asignación de los recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Ahora bien, la economía se clasifica en economía política, economía de escalas, economía doméstica, economía positiva y por último, la economía dirigida. La economía política. La economía política estudia el comportamiento económico de las personas y de las naciones desde determinadas concepciones ideológicos y luego plantea modelos económicos que podría seguir. Es decir, que la economía política nos enseña cómo debe ser la economía. Modelos económicos. Nos referimos a que podría ser el liberalismo, el estatismo y la economía mixta. Economía positivista. La economía positivista estudia el comportamiento económico de las personas y de los estados y naciones, tal como se presenta en la realidad, es decir, tal como es. Ahora bien, la economía positiva se basa en la matemática y la estadística, con la cual realiza proyecciones del futuro comportamiento económico. Política económica. Consiste en la aplicación práctica de un momento histórico determinado de un modelo económico, adecuado a las circunstancias de un país. En el caso nuestro, caso Bolivia, uno de los ejemplos podremos citar el decreto 21060. Ahora bien, la economía política es la teoría. En cambio, la política económica es la práctica. La economía política es general. La política económica, en cambio, es específica y particular. Producción. Consiste en el proceso de transformación de un bien intermedio. Por ejemplo, la madera cerrada. El bien final, por ejemplo, una mesa. Producto. El producto es el bien final que resulta de la actividad productiva y contiene valores agregados, como por ejemplo trabajo, capital, etc. Es decir, estamos hablando de un producto terminado en un bien. El producto interno es el conjunto de bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras físicas de un país por residentes nacionales y no residentes que se encuentran en ese territorio en una gestión económica que normalmente es de un año. Producto nacional es el conjunto de bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras de un país por residentes nacionales y no residentes, más lo producido fuera del país por residentes nacionales. Ahora, la diferencia entre las remesas enviadas desde el país y las recibidas pueden tener un saldo positivo, un saldo negativo, y constituye las rentas netas, ¿no? Entre los factores de la producción se tiene el capital, el trabajo, la tierra, el inmueble y el empresario. En cambio, dentro de los ingresos se tiene el ingreso en sí, el salario, el alquiler y la utilidad. Producto bruto y producto neto. ¿Cuál la diferencia? Producto neto, la valorización. Es el valor de producto bruto, se establece sumando los ingresos de los factores de producción más los gastos de amortización necesarios para reponer
la depreciación de los activos. Producto neto. Valorización. El valor del producto neto se establece sumando solamente los ingresos de los factores de la producción. Sectores de la producción. Tenemos el sector agropecuario, el sector industrial, el sector comercial y servicios. En estos tres grandes grupos se encuentran comprendidos a su vez sectores tales como los minerales, los hidrocarburos, industrias alimenticias, la electricidad, transporte, construcción y otros. Ahora, ejemplificando lo que son los sectores de producción, podemos indicar, por un lado, el comercio, que consiste en la compra y venta de productos o servicios también, ¿no? El sector agrícola, que consiste, en los cultivos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, aquí se está poniendo un ejemplo de la producción de banano en el sector trópico y el cultivo de locoto en la zona de Tablasmonte. También se tiene lo que es el sector de servicios. Por ejemplo, se ha puesto que es un negocio de fotocopias, ¿no? Porque es servicio de fotocopias. Y por último, se tiene lo que es el sector industrial o manufacturera, ¿no? Renta nacional y renta interna. Renta nacional. El valor de la renta nacional es dado por el total de ingresos que percibe los factores de la producción. En cambio, la renta interna es igual que el Producto Interno. Es la generada dentro de las fronteras físicas del país, sin incluir lo que proviene de residentes del exterior. Aquí como nota podemos indicar, para establecer la diferencia entre renta interna y renta nacional, se siguen similares criterios a los utilizados en el caso del Producto Interno y del Producto Nacional. La balanza de pagos se clasifica en dos grandes grupos. Por un lado tenemos lo que es la balanza de cuentas corrientes y balanza de cuentas de capital y financiamiento. La balanza de cuentas corrientes a su vez se clasifica en balanza de rentas, balanza de transferencias y la balanza de rentas en dos grupos a su vez, que son balanza comercial, balanza de servicios. Ahora, la balanza de cuenta de capital y financiamiento se clasifica en dos, que son la balanza de préstamos y la balanza de capital. A continuación vamos a desarrollar cada uno de los componentes de la balanza de pagos. Balanza por cuenta corriente. Es un documento contable, se registra el movimiento de importaciones y exportaciones de bienes tangibles y servicios, se reciba o no la contraprestación. La balanza de renta es un documento contable en que se registra el movimiento de importaciones y exportaciones de bienes y servicios que exista siempre una contraprestación por el valor del bien o del servicio, un precio pagado por ellos, quiere decir. Balanza de transferencias. Es un documento contable donde se registra el movimiento de bienes y servicios, exportaciones, importaciones, siempre que no exista contraprestación por el bien o servicios. Un ejemplo clásico de esto son las donaciones o regalos de equipos médicos, transferencia de tecnología, asesoramiento profesional gratuito de uno en favor de otro. Aquí podemos colocar o poner un ejemplo de lo que se recibió como donación, los equipos de los respiradores, ¿no? De otros gobiernos que donaron en la época de pandemia. La balanza comercial es el documento contable donde se registra el movimiento de bienes tangibles, vehículos, maquinaria, etc., entre el país y el resto del mundo, siempre que haya una contraprestación, es decir, un precio por los bienes tangibles exportados e importados. La balanza de servicios es un documento contable donde se registra el movimiento de importaciones y exportaciones de servicios. Pueden ser profesionales, técnicos de hotelería, turismo, transporte, seguros, fletes, etc., entre el país y el resto del mundo, siempre que haya un precio o contraprestación. Balanza por cuenta de capital y financiamiento. Es el documento contable donde se registra el movimiento de importaciones y exportaciones de dinero entre el país y el resto del mundo, con o sin contraprestación. Balanza de préstamos de capital. En esta balanza se registra la importación y exportación de dinero o capital en calidad de préstamo entre el país y el resto del mundo. Balanza de transferencias de capital.
Es un documento contable donde se registra la importación y exportación de dinero a capital o capital entre el país y el resto del mundo, siempre que no exista la contraprestación. Es lo contrario de lo anterior, ¿no? Con esto finalizo la clase de hoy. Espero que les haya servido cada uno y todos los conceptos explicados anteriormente. Cuídense y hasta pronto.